Bienvenidas a otro episodio de Estado Naranja. Hoy es nuestro primer episodio a distancia, entonces perdón si el audio no es el mejor, voy a tratar de que todo sea lo mejor, pues hacerlo lo mejor posible, pero la invitada que tenemos hoy es demasiado especial, no lo puedo creer que está acá. Su nombre es Salomé. Salomé es abogada con un máster en la Universidad de Harvard y yo la conocí cuando leí su libro. De hecho, de eso se trata este episodio, que se llama Feminista por Accidente. Obviamente acá lo tengo. Y ya pues después de cuestionarme un montón de cosas en la vida, fue mi psicóloga la que me recomendó este libro. Me encantó y estoy demasiado feliz que el episodio se va a poder lograr con ella. Estamos aquí con ella, qué emoción. Entonces, Salo, porfa, cuéntanos a todos quién eres, un poquito de ti. Antes, pues nada del libro, solo de ti. Listo. Hola, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estoy súper honrada por tus palabras tan generosas, muy feliz de estar acá. Siempre me siento demasiado agradecida de poder conectar como en la vida real y verle las caras a las personas que han leído el libro y pues que saben de mi trabajo. Eso me llena de mucha alegría. Entonces, gracias por este espacio. Ay, obvio. De mí, ¿quién soy? Esa pregunta me da risa porque siento que es difícil como resumir en pocas palabras, pero hablemos un poquito, si quieres, primero de lo profesional. Entonces, pues como dijiste, soy abogada, de profesión, ¿cierto? Pues estudié Derecho y luego hice una maestría en Derecho en Harvard, pero digamos que ahorita de pronto podemos hablar un poquito de cómo pasó eso. Hace más o menos 4 años empecé una transición en donde me alejé del derecho, pues como en sentido puro y duro, y me acerqué muchísimo más a la escritura, y hoy en día me dedico 100% a escribir. Escribí pues el libro, obviamente, todo el tiempo estoy escribiendo artículos. Escribo para muchos medios en Estados Unidos, que es donde vivo acá en Miami, y todo el tiempo estoy escribiendo sobre cosas de justicia social, que está relacionado pues como con mi carrera de derecho, pero también escribo mucho sobre arte, muchísimo, creo que el 80% de lo que escribo es sobre arte, un poco sobre moda, sobre otros temas que simplemente me interesan y termino escribiendo sobre ellos. Entonces me encanta como poder explorar esa curiosidad. Y tengo un estudio de escritura creativa, que es donde trabajo con marcas y con diferentes organizaciones en crear escritos para proyectos, digamos, muy puntuales. Pues hago como press releases o creo escritos para páginas web o todo lo que tenga que ver con utilizar las palabras para hacernos entender, para expresarnos, para describir alguna iniciativa. Eso hace el estudio y lo creé hace poco, se llama Solar. De hecho, si quieres también podemos hablar un poco. Muy chévere, claro que sí. De eso ahorita. Solar, sí, entonces pues eso en lo profesional. Y en lo personal, soy la segunda hija de 3 mujeres. Estoy casada, estoy esperando mi primer bebé que puede llegar en la mitad de este podcast. Esperemos que no nos sabote el podcast, Santiago. No. Y como te digo, sí, vivo acá en Miami con mi esposo, con mi perro Teddy, que aquí está, que es hermoso. Y ya, creo que eso por ahora, y ya ahorita sabremos más. Me encanta. Salo, cuando tú decidiste, o sea, más bien la pregunta es, ¿tú querías escribir un libro? O sea, como que esas ideas siempre llegan, como que yo debería escribir un libro, pero ¿qué fue lo que realmente te hizo tomar la decisión de escribir este libro? Mira, es así como tú lo dices, o sea, como que uno tiene más o menos la idea ahí en la parte de atrás de la cabeza, especialmente las personas que valoramos y amamos tanto la lectura y la escritura. Yo toda la vida he amado los libros, siempre estoy leyendo algo, como que para mí la lectura es una cosa, pues creo que uno de los grandes placeres de la vida. Entonces siempre valoré mucho como el medio y tenía esa idea ahí más o menos, como que me encantaría alguna vez, algún día escribir un libro, pero no tenía muy claro sobre qué, o sea, sobre qué puedo yo llegar a escribir un libro, ¿cierto? Y
Me acuerdo súper bien un día en la cocina de la casa de mi novio, que ahora es mi esposo, que simplemente, no sé, como que ya me decidí y le dije a él, como, o sea, lo verbalicé. Como que dije, si ya yo lo digo, pues ya alguien Claro. más sabe que esto yo lo quiero hacer. Y ahí empiezo Claro. como a tener que ser como un poquito más coherente como entre lo que quiero y lo que estoy haciendo, ¿no? Claro, ya Entonces, dije que lo iba a hacer, entonces como que hay que cumplir, por así decir. algo así, exacto. Ajá. Entonces le dije a mi novio, le dije, eh, tomé la decisión de que voy a escribir un libro. O sea, así como que se lo dije así de claro, pues, y él siempre es el más dulce, pues me apoya muchísimo, entonces me dijo, maravilloso, perfecto, o sea, vas a escribir un libro, lo máximo, listo, no veo la hora de leerlo. Entre eso y que en verdad escribí el libro, creo que pasaron más o menos 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente si fueron 2 o 3 años, pero pasó un tiempo y muchas cosas, o sea, fue como que luchar demasiado contra esa crítica interna y como ese sensor interno y todo el Como el ¿usted quién se perfeccionismo. cree? Ajá. ¿Usted de dónde sacó que usted puede escribir un libro? Ajá. O sea, bueno, mejor dicho. Pero sí, eso fue como simplemente ya tomar la decisión y cuando tomé la decisión se me empezó a manifestar muchísimo más claro sobre qué era el libro, ¿ya? Porque sí, yo tenía una idea que era como sobre algo de derechos de las mujeres o como sobre el feminismo porque era un tema que me interesaba muchísimo, pero por ejemplo no tenía tan claro que iba a ser un libro tan personal. Y eso se fue revelando y desarrollando con el tiempo, entre más me dediqué al proyecto, pues. Claro. Salo, yo sé que hablas de eso en tu libro bastante porque es realmente cómo descubriste eso, pero algo para que la gente que no ha leído, como que le des un abrebocas, por así decirlo, de cómo, o sea, en qué momento, porque yo no, no sé si es un spoiler, no sé, pero yo sé que tú no siempre, como que uno no nace feminista y eso es algo que tú lo dices en el libro y me parece súper importante. Y uno a medida que va viviendo las cosas y va viviendo pues como en la sociedad, más en una sociedad, si estamos en una sociedad machista, ¿en qué momento como que tú te das cuenta de la importancia, no solo de yo creo que quiero ser feminista, sino de yo quiero, o sea, como que cuál es la necesidad de decirle a la gente, escuchen, vean esto, de pronto esto le puede interesar a alguien y puede cambiar la percepción de alguien? Ok, una pregunta con muchas partes. Voy a empezar por el principio. Sí, o sea, creo que el contexto de donde uno crece y pues nace, se educa, todo eso influye mucho como ese proceso de me llamo o no me llamo feminista o entiendo más bien de qué se trata el feminismo o no lo entiendo, ¿cierto? Porque hay tanta desinformación acerca de la palabra y el concepto, mucha gente cree, no, es que feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés, y pues eso no es así, yo también pensaba eso, y yo me crié en una familia muy conservadora, pues colombiana, paisa, estudié en un colegio muy religioso en Colombia, en Medellín. Entonces, digamos que mi contexto no era el contexto ideal ni para entender de qué se trataba el feminismo, ni para tener una mente suficientemente abierta para querer escuchar de qué se trataba el feminismo, ¿ya? Porque lo que nos pasa mucho en Medellín es que tenemos mentalidad de parroquia y eso quiere decir que en verdad creemos que hay una sola realidad y eso es lo único que puede existir y todo lo que está por fuera de eso está mal o es raro y no nos interesa. Entonces creo que yo cuando me fui a vivir a Bogotá, que estudié Derecho en los Andes, como que ese fue el primer paso para yo empezar a desligarme un poco de eso. Pero incluso me demoré muchísimo porque yo realmente llegué a entender el feminismo cuando ya estaba casi terminando mi carrera de Derecho y porque eso se ató como a una situación personal que empecé a vivir. Estuve en una relación abusiva en donde como que me tuve que confrontar como con unos demonios muy intensos de lo que podía llegar a, o sea, de cuáles podían llegar a ser las consecuencias como del machismo en la vida personal.
Y creo que eso fue como lo que yo digo, me zarandeó y me dijo como que, o sea, despiértate y date cuenta que es que hay otras maneras de ver la vida, hay información allá afuera que es importante que tú entiendas, y que realmente en mi caso particular, y creo que en el caso de muchas personas, te puede cambiar la vida. Sí, no es simplemente como información saber por saber, sino que en verdad tu vida va a ser muy distinta después de que entiendas esto. Claro. Entonces, yo llegué al feminismo como por ese proceso personal, pero también porque digamos que hubo la coincidencia de que yo estudiaba Derecho y también estaba pasando como por ese mismo desarrollo intelectual en ese momento. Y se cruzaron esos dos mundos y pude como entender por qué este tema de la igualdad de género y de entender que mi feminidad y el hecho de que yo fuera mujer no me hacía menos persona, me iba a ayudar como a llegar a ser la versión más auténtica de mí misma, porque al final del día yo creo que todas las herramientas que tenemos, llamémoslo feminismo o espiritualidad o coaching o cualquier herramienta que alguien quiera como para el crecimiento personal, en últimas es como para poder encarnar esa versión más auténtica de nosotras mismas, ¿no? Y eso fue como lo que fue el feminismo para mí en ese momento. Y si quieres retomemos la última parte de la pregunta porque ya se me olvidó. Tranqui, nada, como que te había, o sea, esa parte de escribir, pues como que porque feminista por accidente, o sea, porque escribir del feminismo, pues esto es obviamente pues lo que respondía a eso, pues, y parte de la pregunta también era como, ¿en qué momento te surge la necesidad de que alguien lea esto? ¿Me entiendes? Ah, o sea, ok, perfecto, sí. Cuando yo empecé a pensar en el tema del libro, y la verdad es que cuando yo empecé a aprender sobre feminismo, yo, como te digo, lo hice de una manera súper académica, ¿cierto? O sea, yo lo que hice fue que escribí la tesis de Derecho sobre feminismo, lo escribí sobre feminismo jurídico, o sea, fue una cosa muy densa, y yo me leí pues 1.000 millones de textos y vainas que la mayoría de la gente no solamente no es que no las entienda, pues porque sí, puede que las entiendan, pero como que uno no digiere eso, si uno no está como en esa mentalidad de abogado teórico. Total, claro. Entonces yo decía, ¿cómo hace entonces una persona que quiere entender de qué se trata el feminismo, pero pues no es abogado, no le interesa volverse abogado, no quiere ponerse a leer unos conceptos súper complejos? Y también como que me empecé a dar cuenta que en ese mundo del feminismo, como en tantos mundos académicos y como en esos movimientos filosóficos y todo eso, hay mucho elitismo intelectual. Entonces es como que si tú no tienes esta formación, no puedes acceder a esta información, y a mí eso me parecía muy complicado porque muchas de las personas que necesitan esa información pues no tienen esa formación porque se dedican a otras cosas en su vida. Entonces como que yo siempre había visto ese punto débil dentro del feminismo. Yo decía, hay como una debilidad un poco como en el marketing del feminismo. Total. Porque la única manera de realmente entenderlo y absorberlo es a través de la complejidad, y muchas personas no quieren esa densidad en sus vidas. Entonces cuando ya empecé a desarrollar el libro, como que yo pensaba, listo, yo quiero escribir algo como sobre feminismo muy sencillo y que se parezca un poco a lo que han hecho autoras como Chimamanda Adichie, ¿sí? Porque Chimamanda, por ejemplo, que escribió ese libro que es muy famoso, que se llama Todos deberíamos ser feministas, que es un mini libro de este tamaño, súper chévere. Esa fue como mi primera real introducción al tema. Aunque yo ya había leído todas estas vainas súper densas y yo tenía acceso como a toda esta información súper compleja y académica, cuando yo ya leí esta versión de ella, que era mucho más fácil y como mucho más cotidiana, ahí yo hice clic. O sea, ahí yo dije, esto es lo que me pasa a mí. Ya entendí esto porque es importante. Claro, a mí también me pasa, no sé, alguna anécdota que ella comparte sobre lo de pagar las cuentas, o
pues como cosas así. Entonces empecé a ver un poco mi historia y como esas particularidades de mi historia, de darme cuenta que cuál era el libro que yo hubiera necesitado a los 18 años. O sea, cómo me hubieran tenido que hablar a mí en ese momento de la vida donde yo era pues una ultra extremista religiosa, porque yo de verdad que no veía como ninguna otra opción de ver la vida distinta como esa manera en la que me habían criado, y que también necesitaba como un lenguaje como un poco amistoso, ¿me entiendes? Más claro. Y yo intenté hacer algo en el libro que espero haberlo logrado y creo que muchas personas lo han como percibido y lo han agradecido, y es como alejarme mucho del juicio y escribir mucho desde como la compasión de esa falta de entender en su momento, ¿sí? Porque es como que uno no tiene que nacer aprendido, lo que tú decías ahorita, ¿cierto? O sea, como una persona que nace en una familia muy conservadora, en un país, en una ciudad como la nuestra, va a tener acceso a esta información, pues no la tiene, y no es... Claro. Y no es por disculpar como comportamientos que son reprochables, porque obviamente ya esa es otra historia, pero es como que no podemos desde un principio simplemente como señalar y decir, no, es que ustedes no entienden, ustedes son brutos, es que ustedes son ridículos o lo que sea, y entonces ya no tienen remedio. No, porque esa era yo, pues yo era la bruta, la ridícula, la que no tiene remedio, literal. Claro. Entonces un poco yo sentía que estaba escribiendo un libro para la versión más joven de mí misma, que me he dado cuenta ya, como que confirmé con ya casi un año y medio después de haber escrito el libro, que es muchas personas, ¿cierto? Como que por esa misma situación están pasando o han pasado muchas personas. Salo, y después de, pues porque tú dices que obviamente te criaron en una familia pues muy católica, muy tradicional, conservadora. ¿Cómo es tu relación en este momento como con esa parte de la religión? Porque es como despertar de un montón de cosas, como que nos criaron así y después como que uno se quita esto y dice, ya, entonces como que decido dejar, que decido con qué me quedo, qué dejo. Sí, mira, yo soy una persona, me considero muy espiritual, o sea, yo como que creo muchísimo en, ¿cómo lo digo? Como, saber, creo que existe algún tipo de Dios, algo que es más grande que simplemente como la carne y el hueso, pues. Claro. Y digamos que me dejo guiar mucho por esa fuerza en mi vida o como por esa energía, y para nada lo descarto ni como que estoy peleada con ese concepto, ¿sí? Pero yo no me considero católica, digamos que yo de unos años para acá ya como que ya sí tomé esa decisión muy consciente de simplemente decir yo no soy católica, o sea, yo no estoy de acuerdo con cosas básicas de la religión y por eso no me puedo llamar católica. Claro. Y creo que al principio, cuando uno se ha definido toda su vida como por ese tipo de palabras, es muy miedoso, ¿cierto? Porque además lo que yo me he dado cuenta que es más miedoso de todo es que estas son ideas que a uno le inculcan en la niñez, y lo que llega en la niñez se queda para toda la vida y se queda en el subconsciente. Claro. Entonces estos conceptos como del pecado y del temor de Dios y de que Dios es malo, perdón, no malo, de que Dios está bravo, claro. Y de que hay cosas que son muy malas y que Dios nos va a castigar por hacer esas cosas malas, sí, que Dios es como un Dios que castiga y que juzga y todo esto, como que eso ha sido algo que yo he tenido que construir tanto en mi vida, o sea, pero tanta terapia para como ver esas heridas y entender que eso no es así, ya, y que no es que yo me tenga que divorciar por completo del concepto de que existe Dios,
sino que yo tengo que encontrar qué es, cómo defino yo esta idea como de un Dios o un universo, una energía que me quiere ayudar, Claro. que quiere verme feliz, que quiere que yo sea la versión más auténtica de mí misma, que es como que me puso acá con un propósito, o sea, todas estas cosas, pero mucho más allá de las peleas politizadas de un grupo de hombres que decidieron crear una religión y utilizarla para volverse poderosos, que es como la manera en la que yo ya leo, ni siquiera solo la religión católica, realmente todas las religiones tienen muchos problemas en ese sentido, ¿cierto? Claro. Porque tienen todos esos intereses de por medio. Pero, pues primero es algo demasiado personal, y yo soy muy como insistente en que no es que uno tenga que dejar de ser católico para llamarse feminista, por ejemplo, o no es que uno tenga que dejar como todas sus costumbres para poder como acceder a esta otra información. No, ni lo tiene que hacer de un día para otro, sino que como que uno lo que tiene que, o el propósito más bien es ir como afinando esa intuición y esa voz propia, que es la que le muestra a uno el camino propio, que va a ser distinto del camino del vecino, de la vecina, lo que sea, y no importa, y eso está bien. Incluso yo tengo muchas diferencias en este tema con mi propio esposo, y las hemos sabido llevar, y creo que ha sido antes súper lindo como ver que no se trata de que todo el mundo entonces esté en la misma página y ahora nadie puede creer X o Y, sino que uno empiece como a ganar esa confianza en la voz propia para poder dar los pasos que sienta que necesita dar, que en mi caso son desligarme del catolicismo y como que crear otra espiritualidad que me llene más y me haga sentir más en paz que en pánico, que es lo que me producía el catolicismo. O sea, que tu esposo sí es católico y ahí es como... Pues, o sea, mi esposo no es católico de ir a misa, ¿ya? Ajá. Pues él es como más católico cultural, Ya, claro. pero para él, o sea, él tiene su propio proceso, ¿me entiendes? A lo que me refiero es que mi esposo tiene su propio proceso y yo no le impongo a él mi proceso, pues como que Claro. yo simplemente respeto lo que él piensa y lo que él como que decide o no decide como aplicar en su propia vida, desde que eso no afecte como mi bienestar, ¿cierto? Y viceversa, yo nunca voy a hacer algo o voy a como practicar mis creencias de una manera en la que lo esté afectando a él. Claro. Y pues eso hay veces requiere como, ¿cuál es la palabra en español? Compromise. Compromiso. No, pero la palabra no es compromiso. Compromiso es como decir que uno va a hacer algo y hacerlo, pero compromise es cuando como que nos encontramos en la mitad. Okay. ¿Sí? O sea, requiere negociación un poco, ¿sí? Y ceder, y no todo el tiempo tener que tener la razón. Claro. Pero bueno, sí, temas densos, esos sí que son temas densos. Salo, imagínate que, o sea, es una coincidencia de la vida, pero mi novio, que nos vamos a casar, él es súper religioso. ¿Así? Sí, viene de una familia súper tradicional, súper conservadora y muy religiosa. Y aunque yo vengo de algo parecido, no fue como tan estricto, y a mí me pasó algo súper raro, algo que tú dices que lo has tenido pues que llevar con terapia de desaprender esas cosas, que es súper complicado desaprender un proceso tan que te inculcan desde tan chiquito. Para mí nunca fue lógico la religión, no sé cómo explicarlo, o sea, y fue súper, para mí fue antes al revés, fue muy duro saber que todo el mundo está como en esta sintonía, como Dios, Jesús, la religión y todas esas cosas, y yo decía, pero es que, o sea, yo tenía demasiadas preguntas, yo cuestionaba todo, mi mamá a veces me decía, no tengo la respuesta para lo que me estás preguntando, y yo decía,
no, yo soy como de ciencia. Entonces para mí fue muy difícil y me di muy duro también por no ver como algo debe estar mal en mí, porque es lo que tú dices, nos meten tanto de esas cosas que yo dije, hay algo mal en mí que no me está como cuajando, como que no me entra y no tiene sentido. Ya obviamente en el futuro entendí, pues ya hoy en día, como tú, soy una persona súper espiritual, llevo mi proceso diferente al de mi casi esposo, pero hemos aprendido y también hace un proceso súper lindo porque él le encanta como el proceso mío, yo le hablo de mis cosas, pero también como que entiendo el de él y él sea, pues como que juntos hemos como hecho una cosa ahí como entre los dos muy bacana, pero sí, o sea, cuando empezaste a hablar de eso, yo dije, no, ¿qué? O sea, igual, como algo súper parecido. Sí, muy chistoso, y creo que eso pasa mucho, o sea, pasa más de lo que uno cree, lo que pasa es que, de nuevo, de estas cosas no se hablan casi porque... Claro. Primero, pues asumimos que todo el mundo es católico por el tema cultural. En Colombia, pues, especialmente en Medellín. Sí. Ni hablar de que además hay otras religiones, pues, o sea, hay gente judía y musulmana y pues etcétera, 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 pero de eso sí que no lo hablamos en Colombia porque asumimos que todo el mundo es católico. Y segundo también, como que hay tantas maneras de vivir ese concepto de... Por eso cuando me dices, entonces tu esposo es católico, yo te digo, pues... Claro, porque pues la última vez que mi esposo fue a misa fue, o sea, cuando nos casamos. Claro. Entonces, pues como que no sé si realmente él es católico, ¿ya? Pero es más como... Yo creo que en esta conversación, y lo que es lindo de esta conversación y de cómo explorar esta dinámica, es que la religión acá es como el ejemplo para mostrar que uno no tiene que estar de acuerdo en todo para poder tener una relación o una conversación llevadera con una persona en donde como que abracemos un poquito más las zonas grises. Yo soy súper y con el tiempo me he vuelto más propensa e interesada por entender, pero ¿cuál es la zona gris? Entonces, o tengo que ser una católica, pues, ultrapostólica, absoluta, o entonces tengo que llamarme una persona que es que no cree sino en lo que está, pues, enfrente de ella y absolutamente científica y no cree. Y yo digo, pues, ¿por qué no ninguna de las anteriores? ¿Cómo se ve mi propia versión de ese proceso? Y mira que es muy lindo lo que tú también acabaste de decir sobre tu propia niñez y tú cómo eras, como... Porque... hay tantas respuestas en nuestras versiones más jóvenes, o sea, hay tantas respuestas en la niñez porque eso es auténtico. Esa versión de ti que se cuestiona todo y que dice, pero ¿por qué? Pero yo no entiendo esto, pero ustedes ¿por qué están actuando así? Esa es tu verdadera voz. Lo que pasa es que esa voz se va apagando y se va como callando cada vez que te dicen, ay no más, ya, deja de preguntar, pero deja de ser cansona, pero ya, simplemente hace la fila. Sí, no, pero ¿por qué tengo que hacer la fila? No, hacela. Entonces me tengo que parar acá, pero es que no entiendo para qué estoy haciendo una fila. Como todo el mundo la está haciendo, vos también la tenés que hacer. Claro. Y en un momento, o sea, la vulnerabilidad del ser humano también por querer ser aceptadas, por querer ser amados, o sea, creemos que todo eso hace parte de, pues nos lleva a que, ay, yo voy a hacer la fila porque yo no quiero pelear. Y el miedo al rechazo. Exacto. Claro. Yo voy a hacer la fila porque no me quiero quedar sola. Pero es muy lindo reencontrarse con esa versión real de ti que te estaba haciendo preguntarte, pero ¿por qué hay que hacer esto? Claro. Y más lindo aún es encontrarnos con otras personas en este mismo momento de la vida que te dicen, ay, yo también siempre me cuestioné por qué había que hacer la fila, pero yo no era capaz de decir nada. Claro. ¿Cierto? Y hoy en día ya sí soy capaz de decirlo y hoy en día ya sí quiero tener una conversación de por qué. 100%. Salo, te quería preguntar qué fue o sea, ¿cuánto tiempo te demoraste escribiendo este libro y qué fue lo más difícil como de haberlo hecho? Me demoré como desde que empecé la idea, como en su versión más insípida, pues, más incipiente. Qué belleza. Yo ya no sé hablar español ni inglés, o sea, todos los idiomas son
un blur en mi cerebro. Sí, yo tranquila, te entiendo. En la versión más incipiente, hasta que ya entregué el manuscrito final, creo que pasaron, quiero decir, 2 años y medio, más o menos. Pero en esos 2 años y medio, hubo un momento como un break de 6 meses. Okay. O sea, ponle que yo empecé a escribir el libro, saqué todo lo que había en mí, vi como una versión de unos capítulos y dije, uy no, gas, ¿qué es esto tan horrible? Y lo cogí y lo metí entre un cajón, básicamente. Y me dediqué a otras cosas y lo ignoré y yo ya había dicho que yo estaba escribiendo un libro, entonces la gente me decía, ay, ¿cómo vas con tu libro? Y yo, no me pregunten. No me ¿qué es esto? ¿Cuál libro? No, yo no sé de qué están hablando, yo no dije nada. Claro. Y pues mucho pensar como, no, yo nunca, qué mierda, o sea, yo para qué tiene esto, ¿Para qué dije que iba a escribir un yo para qué libro? dije esto, qué horror, qué angustia. Hasta que ya sí tuve un momento donde dije, bueno, o sea, lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Y ahí fue un año. O sea, ya desde a partir de ese momento como de listo, ahora sí, me demoré un año. Súper bien. Y ese año ya sí fue muy intenso, o sea, fue un año de mucho trabajo porque el libro son, creo que 10, ¿cierto? Son 10 ensayos, imagínate, ya ni me acuerdo. Capítulos, pues, como... Sí, pero sí, ¿cierto? Sí. Sí, son 10 ensayos. Sí. Y ponle que en cada ensayo me demoraba más o menos 1 mes y medio, ajá, pues como que se traslapaban. Y la parte más difícil fue darme permiso de hacerlo, ¿sí? Okay. Porque, o sea, como que escribir un libro es una cosa tan terapéutica. O sea, como que te enfrenta, huepucha, con todas las dudas que tú tienes sobre ti misma. Y como que me pasaba mucho que yo leía algo que había escrito y decía, cringe, ¿qué es esto tan horrible? ¡Qué oso! O sea, ¿yo por qué? O, no, qué maravilla, espectacular, esto quedó divino. Y luego al otro día, no, esto quedó horrible, ¿sabes? Como que... Claro, ese proceso. Súper duro. No. Entonces, ¿lo disfrutaste? Luchar contra mí misma, ¿entiendes? Esa fue la parte más difícil, como aprender a callar esa voz. Claro. Y hubo momentos en donde lo disfruté demasiado, pero yo creo que cualquier escritora te puede decir, mentira, no sé si cualquiera, pero muchas escritoras te podrán decir que la escritura, el 80% del tiempo es una mierda. O sea, el 80% del tiempo uno dice, yo, ¿por qué me dedico a esto? Tan horrible. Súper difícil. Porque estoy luchando contra mí mismo, ¿sí? Y requiere como el sentarse. Cuando a mí la gente me dice, pero ¿y cómo haces para escribir? Te sientas y escribes. No hay nada, no hay otra fórmula mágica, secreto especial. No, es sentarse y hacerlo. Y eso es muy estresante, hay veces. Claro. Pero hay otras veces, ese otro 20%, en donde como que coges como un ritmo, coges como una magia y lo haces y sale y como que todo está fluyendo y eso es un high tan high que lo vuelves a hacer. Claro, eso como es que estás buscando eso. El 20% el que hace que el 80% valga la pena. Se le olvida a uno. Totalmente. Ay, no, me encanta. Salo, ¿has pensado en escribir algo más en el futuro? Pues sacar algo. Sí, definitivamente. O sea, pues yo escribo mucho todo el tiempo, como artículos y hago muchas entrevistas, escribo muchos perfiles. A mí ese tipo como de escritura más periodística me encanta. Y lo hago todo el tiempo. Tengo un proyecto ahí más o menos del que no he querido hablar mucho porque todavía no entiendo bien qué es. Está en su fase, claro. Pues un proyecto de escritura, pues. Está en su fase todavía muy... de no sé, sí, exacto. No, ni siquiera naciendo. Ni siquiera naciendo. Es como cuando uno va a tener un bebé que
mi experiencia personal de tener un bebé es, uno primero tiene como un primer pensamiento que es como que, ¡ah! ¿Será que yo voy a tener un bebé? Pues como que, ¿será que yo quiero tener hijos? Y luego pasan años. Ajá. Y ya después uno se hace todo lo logístico para que eso efectivamente pase y luego queda embarazado. Claro. Luego tiene que gestarlo y luego parirlo. O sea, es un proceso. Claro. Uno cree que tener un hijo solamente es quedar embarazado, gestar y parir. No. Primero tuviste que haber permitido como esa decisión en tu mente de, ¿será que sí? ¿será? Pues esa ha sido mi experiencia pues personal del embarazo, que se parece un poquitico. Aunque yo soy cero de decir, ay, este libro es mi bebé y... No. No. Cero. Este libro no es mi bebé, ni mi primer hijo, ni nada de eso, porque yo sé que muchas personas en el mundo creativo sí hablan así de sus proyectos, pues de que están pariendo proyectos y de que, pues, pero primero, después de haber realmente estado embarazada, no. Ya sabes que es muy diferente. Es muy diferente. Mentiras, y segundo, a mí me gusta mucho como lo habla Elizabeth Gilbert. No sé si conoces ese libro que es muy famoso que se llama Libera tu magia, que en inglés se llama Big Magic. Creo, te juro, o sea, creo que lo compré, lo tengo como en un pack de libros que dije, ya, los compro, los tengo que ir leyendo. Creo que sí lo tengo. Bueno, a mí me encantó y me ayudó muchísimo. Hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me gusta mucho. Y ella en ese libro como que critica esa idea de ver los proyectos como bebés, porque cuando tú ya haces la tarea de traerlo al plano físico, ya la tarea se terminó. Claro. O sea, ya no más. En cambio, tú tienes un bebé y la tarea acaba de empezar. Todo este tema del libro, obviamente, pues es una parte súper, súper grande de tu vida. Ha sido un pedacito de ti como en muchas personas, que yo sé que cuando lo lean, y yo pues personalmente que lo leí, uno siempre que lee un libro es como un espejo de lo que uno está sintiendo y de lo que uno está viviendo. Entonces es súper bacano. O sea, cuando yo empecé a leer eso, yo obviamente leía tu historia, pero yo me cuestionaba y como que ponía eso en lo que yo estaba viviendo. Y uno siempre que lee un libro piensa exactamente en esas cosas, como que uno como que se transporta a, y yo qué pienso, y a mí qué me gustó de esto. Entonces, lo que tú dices, así le guste o no a la gente, eso es algo, pues me entiendes, como tan personal, tan de lo que uno quiera como mirar mientras lee algo. Entonces, pero pues a mí personalmente me encantó, te felicito otra vez por este libro. Obviamente no vamos a acabar este episodio sin hablar de tu 80% del resto de vida que es tu estudio en este momento. Entonces, porfa, cuéntanos, o sea, todo. Ok. A ver, esto no lleva como tanto tiempo siendo pues como formalmente lo que yo llamo pues como un estudio de escritura creativa. Pero yo, o sea, la vida más bien me fue como mostrando, cuando yo empecé a entregarme mucho más a la escritura y a trabajar en proyectos de escritura, como diferentes formas de poder hacer eso, porque yo desde mi mente abogada como que no veía bien, pucha, yo voy a ser escritora, pero y entonces como que ¿qué? O sea, todo el día voy a estar escribiendo un libro, pues claro, muy duro, especialmente porque los libros son proyectos muy grandes y muy extensos. Sí, son largos, se sienten como un poco tediosos a veces, y es chévere uno poder también tener proyectos que se sientan un poco más como cortos y como sustanciosos, ¿sabes? Como que uno siente que empezó y terminó algo y como que tuvo sentido y no duró 3 años angustiado por calmar el crítico interno. Claro, para producirlo. Entonces yo empecé a trabajar con varias marcas y como con marcas que se dedicaban a temas que a mí me interesan. Por ejemplo, a mí toda la vida me ha encantado la moda y empecé a trabajar con marcas en esa industria. De hecho, yo dicto clases de escritura en una universidad de moda que hay acá en Miami que se llama Marangoni, que es muy famoso.
Pues No te es una creo, universidad súper europea. famoso. Sí. Es súper chévere, wow. Es súper chévere y también por cosas de la vida pues llegué allá a dictar escritura. Entonces, como que he tenido clientes de industrias que para mí son interesantes y eso ha sido muy bacano porque a mí me gusta mucho la idea de que el trabajo no se sienta como un sacrificio absoluto trabajo, sino que haya como un poco de diversión de por medio. También trabajo como con marcas que se dedican a cosas más de arte porque yo escribo mucho sobre arte. Entonces, más que todo trabajo con como organizaciones o marcas en industrias creativas, pues. Y como te decía un poquito al principio, los proyectos que yo empecé a hacer con esas marcas fueron mucho como comunicados de prensa o sea, cosas un poco operativas, tipo descripciones de producto o cosas un poco más románticas y como más elaboradas, pues como por ejemplo hacerle la voz a una marca, ¿cierto? Claro. Y hacer como todo ese tipo como de acompañamiento a el branding que no es necesariamente, o no necesariamente no es para nada como el diseño gráfico del branding ni como todo ese tema un poco más de lo visual, exacto, sino que es como cuál es la voz de esa marca y cómo habla esa marca y cuál es el lenguaje de esa marca, que para mí todo eso es fascinante porque a mí me encantan pues las palabras, ¿sí? Entonces el estudio, la idea de hacer un estudio nació después de que yo ya tenía varios clientes como con los que trabajaba freelance aquí y allá, pero yo dije, ok, ¿cómo hago para consolidar todo esto y en verdad empezar como a crecer la práctica del estudio? Eventualmente, yo creo que cuando ya después de que nazca Santiago y yo pueda volver un poco a un ritmo normal de vida, la idea es traer un par de personas para crear un equipo más grande y como que poder hacer este tipo de proyectos de una manera un poquito como más constante, organizada y como más amplia. Pero ha sido muy lindo porque creo que la mayoría de creativos y de estudios como de branding o de agencias de publicidad y todo esto, como que siempre tienen un copy, definitivamente, pues está ese rol del copy ahí, pero le dan muchísima más importancia a todo lo visual, muchísima más. Y la verdad es que cuando una marca quiere llegar a otro nivel y quiere hablarle a un consumidor o a un público, porque no solamente es una marca, yo no solo trabajo con marcas como for profit, sino también que trabajo con algunos non-profits y como organizaciones, pues, o como instituciones que quieren hablarle a un público, como que priorizar ese lenguaje y de verdad intentar utilizar la mejor palabra, contar la mejor historia. Yo sé que está un poquito como trillado este concepto del storytelling, pero la gente no lo aplica tanto, o sea, se dice mucho. Exacto. Pero no hay suficiente inversión en, bueno, de verdad, ¿cuál es la historia de tu marca? ¿Cuál es tu misión? O sea, ¿tu marca a qué se dedica? El 90% de la gente no te puede responder esa pregunta. Porque empiezan a decirte es que se dedica a esto, a aquello, a esto, a lo de más allá y a lo de esta. Y la idea y lo que nosotros hacemos es como de verdad condensar como todo eso que la persona está pensando y darle la frase. O sea, la frase que como que le va a servir de ancla para poder seguir llevando como ese proyecto que está llevando. O el párrafo perfecto como para hablarle a ese público sobre de qué se trata esa colección que acabaron de diseñar y por qué es tan importante. O cuál es como la misión de esa organización y por qué la gente debería como apoyar esa misión. Entonces sí, es súper divertido, a mí me encanta como todo este tipo de trabajos porque unen todos los mundos que a mí me interesan, ¿sí? Y yo creo que yo en eso he sido muy afortunada, pero también muy determinada, porque no solamente es como la suerte, sino también el trabajo del día a día. Claro. De identificar a mí qué me gusta y luego, bueno, entonces yo cómo puedo crear un camino profesional que incorpore todas esas cosas. Y en el caso del estudio ha sido muy lindo porque lo he visto, ya como que yo
yo pienso que uno de mis propósitos, entre muchos, porque pues no solamente tenemos un solo propósito en la vida, pero uno de mis propósitos es como ayudar a contar historias y ayudar como a iluminar como esas historias que la gente no conoce, que cuando las conoce como que también se prenden esos bombillos y como que se iluminan a sí mismos, y de ahí un poco viene el nombre del estudio, que es Solar, porque para mí es como que una extensión de esa energía y como de esa función del sol, que es como iluminarlo todo, ¿ya? Y como que mostrarlo todo. Entonces sí, ha sido muy lindo, no lleva mucho tiempo, como te digo, esto empezó hace más o menos 6 meses, y pues lo que falta, o sea, realmente lo que se viene. Sí, porque eso, yo creo que fueron, o sea, yo tomé la decisión de, bueno, voy a hacerlo del estudio, y como a los 5 minutos, ay, estoy embarazada, y yo, ok. Pero ¿sabes qué? Eso no me parece una coincidencia. No, pues como, sí, ¿ves? No, total. Eso tiene siempre una razón de ser, Sí, y debe ser wow, porque un embarazo. Y este proyecto como que tiene que ser algo mezclado muy bacano que te tiene la vida. Sí, total. Entonces, la idea es que sí, que siga creciendo y que yo, o sea, yo creo que todavía estoy entendiendo un poco y como dimensionando lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años de mi vida, donde yo hice como ese cambio de carrera tan brusco y como que me lancé al vacío a hacer lo que quería hacer versus lo que pensaba que tenía que hacer. Pero una cosa que entiendo y que estoy entendiendo en este momento es como que yo me he dado la tarea de escuchar como las pistas, ¿sí? Como de lo que te hablaba ahorita al principio, generar ese silencio para poderme escuchar a mí misma, o sea, como que ese silencio al ruido externo, para poderme escuchar a mí misma y entender, ok, yo qué quiero, yo qué me sueño. Y Solar es como el principio de un sueño en el que yo me puedo dedicar a la escritura y dedicar a lo creativo y verme crecer y ayudarle a otras personas en esos procesos con ese talento particular que yo tengo y que quiero como ofrecerle a los demás y sí, digamos, contribuir como a el proceso de tantos creativos que son súper tesos para otras cosas, pero no para esta en particular, que es como la que me tocó a mí. Entonces, claro, qué lindo poderlo manifestar como en el mundo, pues. Ay, no, me encanta. Sí, pues como para que algo que te haga disfrutar no solo tu parte profesional, sino la vida, que es que uno no puede como dejar de disfrutar tanto tiempo, tantas cosas tan chéveres y que la parte profesional no debería ser pues como tan caótica, pero me encanta, este nuevo comienzo tuyo va a ser, o sea, demasiado bueno, has tomado como un camino que obviamente veo y escucho que te hace súper feliz, entonces o sea, te deseo todo lo mejor, obviamente, en este estudio nuevo, en tu maternidad, que vas a empezar, en tu parto. Yo siento que me estás hablando de otra persona, pero ajá. Yo sé, eso debe ser súper raro, pero nada, estoy súper feliz por ti, de verdad. Te deseo todo lo mejor en el proyecto, en tu maternidad, en tu parto, que todo lo bueno se te venga. Y de verdad, gracias por tu tiempo, por hacer este episodio conmigo. Sigo sin poder creerlo. Estoy demasiado feliz porque fui demasiado fan. Soy una fan. Divina. Gracias. Y ya, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. De verdad que de nuevo para mí o sea, el gusto es mío, poder conectarme con personas que llegan a mi trabajo a través de mis palabras. Eso es algo que hay veces todavía como que no me lo creo. Digo, pucha, qué loco, que en verdad yo escribí un libro, pero además qué loco que la gente lo leyó. Eso es lo más yo escribo y no puedo creer que la gente lee. Sí, eso es lo más charro de todo, porque pues uno hace la tarea de sentarse a hacerlo, pero el después ya no depende de uno y qué lindo ver estas conexiones que crean. Así que gracias a ti y me encanta lo que estás haciendo, me parece demasiado importante como que estos espacios, estas conversaciones,
que de nuevo, como el libro o como cualquier otra cosa creativa que uno hace, uno no sabe a quién le va a llegar y uno Eso no sabe está quién muy lo va a bien. necesitar, en qué momento. Y con que sea una sola persona, ya fue suficiente, ya valió la pena. Entonces, qué cool poder hacer parte de eso. Gracias. Ay, gracias a lo que estés muy bien.